variar el enfoque. Gracias, Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres hermoso, precioso, glorioso, porque tú eres un Dios grande, amoroso con nosotros. Gracias porque tú nos das las fuerzas, la sabiduría, como dice en tu palabra, que le falte la sabiduría que la pida, y por eso pedimos en esta hora que tú nos llenes de sabiduría, que puedas abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, para que no sean palabras, unas palabras más las que se digan, ni lo que compartamos entre todos, sino que sea algo que llegue al fondo de nuestro corazón y que juntos podamos aprender para seguir prosiguiendo, Señora, adorándote, alabándote y viviendo para ti, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien se acuerda dónde íbamos? No. Los Pero caballos. pregunta, En los caballos de Ceci. No, ya Ah, bueno, los Ya. caballos de sí, vamos, Ya ya. soñé, ya pasó. Ay, Noemí se ya acuerda. le cambiaron de color. Lo que tocaba sí, pero ¿por dónde íbamos? Bueno, vamos. El último día se habló de los, Te digo porque yo no me acuerdo. ¿no se habló algo de los atributos de Dios? ¿No se empezó? Cuando antes No, que no, Pues, Johnny, eso te pasa por estar metiéndote en los jóvenes ahora y estás liando. sabéis que tiene un apodo Ronnie ahora, ¿no? Ay, Mike. Ahora le llamamos Adolfo. A ver, Apocalipsis 19. Sí, señora. Hombre, ¿para qué tengo chuleta? Hija, ponte una chuleta. Honra. Ah, lo de salvación, honra, gloria y poder. Uy, eso ya lo pasamos, ¿eh? Vaya chuleta. Eso ya lo pasamos. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Tribulación y sellos? No, ya me lo pasamos. Vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a ver, vamos a hablar de lo que va a ocurrir en el Una futuro. Biblia, Luis. ¿No? Una Biblia. Mira, elige. Johnny, parece mentira. Muy mal, Johnny, muy mal. Enfócale, enfócale, para que te veas. No, es que es muy mal ya. ¿Alguien necesita una Biblia? Sí, yo tengo. ¿Qué dijo? Vete a buscar la Biblia. Para que le aparezca la cara. Para que le aparezca la cara. ¿Alguien más? Vale. Estamos tratando sobre el futuro, lo que va a pasar, ¿no? Según la Biblia, claro está. Y vamos viendo que tal y como están las cosas, Jesús nos hablaba de que vendrían tiempos de tribulación, de que vendrían cosas que van a pasar. Y hemos estado mirando entre lo que decía Jesús, profecías de Daniel, profecías bastantes del Antiguo Testamento, ¿no? La cuestión era que vemos que los tiempos cada vez son más difíciles y cada vez se va acercando más, según habla la Biblia, de que hay falsos maestros, van a venir terremotos, van a venir tsunamis, cada vez va a haber más pobreza, cada vez va a haber más desigualdad, y eso es conforme nos vamos acercando a los últimos tiempos. Y Jesús decía que estemos atentos y vigilantes, ¿no? Estéis atentos y vigilantes y mirando las señales de lo que va a pasar. Pero también nos decía que estén nuestros lomos ceñidos. ¿Alguien se acuerda qué significaban los lomos ceñidos? Prepararse para... Estar preparados para una tarea. Estar vuestros lomos ceñidos, vigilantes y mirando lo que va a venir. Y sobre todo, estar en un espíritu correcto. Porque decía Jesús que aún ni él sabía el día ni la hora. ¿Verdad? Aunque vemos señales, tenemos esa advertencia. Es decir, bueno, aún queda que vengan más terremotos o que esta nación se pelee contra esta. Bueno, estoy tranquilo, relajado. Cuando vea eso, pues empiezo a llevar una vida correcta delante de Dios. No, porque incluso tampoco tenemos que esperar a que pase eso, sino que hoy mismo podemos salir por ahí y se nos puede acabar la vida, ¿verdad? Y podemos estar delante del Señor sin tener nada que decir. Que lo hemos visto, ¿no? Muchas veces. Los que iban delante del Señor, que decía, ¿qué haces aquí? ¿Que no estás vestido para la boda? Y el hombre no supo qué decir. Entonces, ¿qué dijo? Echarle fuera, ¿verdad? Entonces, sí, primero debemos estar vestidos para la boda. Bueno, hemos visto también
que el comienzo de estas cosas será cuando un hombre político, parece ser que bastante bueno en política, en economía y tal, empieza a juntar a un montón de naciones para hacerse él un soberano de muchas, el que le llama la Biblia el anticristo, ayudado también por el falso profeta, y este hombre pues parece ser que va a empezar a convencer a la gente y se van a unir muchos pueblos con él, incluso los judíos también van a hacer un pacto con él. Van a hacer un pacto que es la 7ª semana de Daniel que hemos estudiado, y les va a engañar. Entonces este hombre les va a permitir hacer los sacrificios, y va a haber un tiempo de paz que hasta ahora no ha habido. Parece ser que Israel va a estar con los países árabes, con los que está en lucha, pues va a estar como en paz, por la convicción de este hombre, ¿no? Llamado el anticristo. Pero este hombre, como sabemos, en la mitad de la 7ª semana de Daniel va a quebrantar ese pacto, lo va a romper, y entonces van a ir todos contra Israel. Ahí es cuando empieza, ahí vemos que en esa semana se llama la semana de la tribulación y gran tribulación, megalisis y megatilisis, ¿vale? Hemos estado estudiando que hay diferentes estudios sobre esto, ni los teólogos se ponen de acuerdo, ¿no? Unos dicen que el arrebatamiento, que es cuando Jesús viene por su iglesia, y la iglesia es arrebatada, Jesús está en las nubes y se lleva a su iglesia, o sea, a los creyentes, ¿no? A los que han nacido de nuevo y tal. Hemos visto que hay varias líneas de pensamiento. Nos dicen que vendrá antes, al principio justo de la semana, ¿no? De esta semana, que es una semana de años, ¿no? Son 7 años. Otros dicen que vendrá, nada más comienza la semana. Otros dicen que vendrá justo en el medio. Y otros dicen, hemos estado mirando, que vendrán cuando venga la ira de Dios, ¿no? Hemos estado estudiando sobre los caballos, no sé si le han gustado mucho, ¿verdad? Hemos estado estudiando sobre una persona que iba en un caballo blanco, y que si no leemos bien la Biblia, si lo leemos así por encima, puede parecer que es Jesús, porque Jesús viene también en un caballo blanco, ¿no? Pero vemos que no, que es el anticristo, que dice que lleva una corona y que lleva un arco y tal y cual, y que viene montado en un caballo blanco, ¿no? Y que se le ha dado autoridad también. Luego nos habla de otros caballos, que es el caballo amarillo, el caballo rojo, el caballo negro, que simbolizan el hambre, la peste, los falsos maestros y todas estas cosas, ¿no? Y aquí es donde difieren muchas enseñanzas. Algunos dicen que los cristianos no van a estar metidos aquí, porque dice que nosotros no hemos sido puestos para ira. Pero vemos que se separa en el Apocalipsis, cuando estos 4 jinetes crean la desolación en la tierra. Vemos que esa desolación viene de parte del diablo, del anticristo, y una cosa, sobre todo, Dios tiene control de todo. Eso es lo más importante. Dios está sobre todo, no es nada que se le escapa a Dios, Dios sabe, ¿no? Sabemos que Él es todopoderoso, o sea, no hay nada que se mueva sin que Él lo sepa. Acordaros que incluso Satanás, cuando venía a por Job, mira a tu siervo, y se le pedía permiso a Dios. No sabemos que Dios es soberano, Él lo tiene todo controlado, ¿no? Aquí está todo escrito. Bien, uno dice que los cristianos no pasaremos por tribulación, pero hemos estado leyendo, ¿verdad?, que hay muchos que serán muertos, que serán mártires, ¿verdad?, que incluso dice que los que se pongan el número de la bestia para comprar y vender, que renieguen de Cristo, que sean que se aparten y tal. Dice que hay otros que no negarán y que serán tratados como mártires, no podrán comprar ni vender y serán desplazados, ¿verdad? Vemos que, según hemos estado estudiando, que parece ser que sí, los cristianos, por lo menos por lo que hemos estado leyendo y lo que nosotros hemos estado mirando, que sí, los cristianos pasaremos un periodo de tribulación. Por eso nos dice, el que esté firme hasta el fin será salvo, ¿verdad? El que sea firme hasta el fin será salvo. Bien, una cosa que tenemos que mirar, ¿no? Porque si lo miras simplemente, dices tú,
pues vaya rollo, ¿no? Pues si ahora vienen estas cosas y tienes que negarte a que te pongan la marca, el chip o lo que sea, que hemos hablado de todas estas cosas, lo que puede ser, ¿no? Dice, no voy a tener comida para mis hijos, o no voy a poder comprar, no voy a poder vender, pues vaya historia, ¿cómo voy a poder aguantar estas cosas, verdad? Bien, hemos estado mirando también, sobre todo en los primeros años, siglos del cristianismo, cómo los cristianos morían como mártires, ¿verdad? Bueno, dicen que cómo Dios va a permitir que sus hijos mueran como mártires, ¿no? Bueno, si nos vamos a los primeros siglos del cristianismo, solamente de los 12 apóstoles, ¿verdad? Bueno, aparte de Judas, solo uno murió de muerte natural y aún así encadenado en la isla de Patmos, ¿verdad? Los demás murieron todos como martirio. Unos les cortaron la cabeza, otros les crucificaron boca abajo, otros les desmembraron y eran los elegidos de Dios. Entonces, y ahora la gente dice, ¿cómo Dios va a permitir que los cristianos? Pues siempre ha permitido. En el tiempo de la Reforma, ¿qué pasó? En el tiempo de la Reforma, cuando nació la iglesia protestante, murieron un montón de gente. Y yo cuando leía estos libros, leía testimonios de Juan Hus, de un montón de estos, ¿no? Que morían por poner este libro en el idioma del pueblo. O sea, por eso eran considerados blasfemios y les ponían en hoguera. Los que defendían la palabra de Dios tal y como era, incluso Lutero, aunque Lutero fue protegido por el príncipe de los pocos, los mataban por defender la palabra de Dios. Pero ¿sabéis lo que me extraña a mí? Lo que decía yo no podría hacer eso. Estaban en hoguera y morían cantando alabanzas. Les estaban quemando y morían cantando alabanzas. En los primeros siglos estaban delante de los leones, familias enteras, y morían cantando alabanzas. Nos acordamos en Apocalipsis cuando habla de este hombre, ¿cómo era? Lo único que nombra una vez. ¿Quién se acuerda? Perdón. En Apocalipsis, en una de las iglesias, Antipas, mi testigo fiel, que dice Jesús, lo nombra. Antipas fue un hombre que estaban en el... Bueno, estaba el César y todos tenían que levantarse y decir Ave César y agacharse, y rendirle pleitesía, ¿verdad? Y este hombre se quedó de pie. Entonces mandaron a uno de los centuriones y dijeron, oye, ¿ese por qué no se agacha, no? Y fue el centurión, oye, tienes que agacharte y tienes que rendir pleitesía al César. Él dijo, ¿no? Dice, ¿no te das cuenta de que el mundo está contra ti? Y él dijo, si el mundo está contra mí, yo estoy contra el mundo. Y entonces, bueno, lo cogieron en ese mismo momento y lo metieron dentro de una especie de becerro de cobre, ¿no? Los metían ahí dentro y les ponían fuego por abajo y fue quemado vivo. Bueno, ¿cómo una persona, ¿verdad?, puede sufrir tormento y puede sufrir martirio de esa manera? Dios dice que no nos va a dar pruebas que no podamos superar. Yo pienso que yo sería imposible hacer eso. Vamos, no. Pero cuando Dios te pone algo para hacer, Él te va a dar el poder del Espíritu Santo para que tú lo hagas. Esa es la explicación, porque eran hombres iguales que nosotros, mujeres iguales que nosotros, con sus miedos, con sus temores, con sus dolores, con todo, y no negaban a Cristo. Entonces yo creo que en este tiempo de tribulación, si nosotros lo vivimos, Dios nos va a dar un poder especial para ser fieles, para declarar su nombre delante de todo el mundo y para sufrir martirio si tenemos que sufrir. ¿Dónde tenemos que tener la mirada puesta? Siempre, para todo, ¿verdad? Incluso ahora, sin sufrir martirio ni nada, en las pruebas, en las situaciones que tenemos, si miramos a la carne, si miramos a las situaciones, pues nunca seguiremos adelante. ¿Cómo hacemos cuando viene una situación diferente? Difícil, que no podemos, que no sabemos. ¿Qué hacemos? Agarrarnos a la roca, agachar la cabeza, rendir al Señor. Yo creo en ti, confío en ti. He experimentado lo que te has hecho en mi vida, pues yo sé que vas a seguir haciéndolo. Y eso es lo que nos da las fuerzas, ¿verdad? Entonces, bueno, siguiendo esto,
Después de esto, hemos estado leyendo que después viene, cuando todo esto acaba, viene la ira de Dios, ¿verdad? Que entonces cuando los ángeles empiezan a acabar con la tierra, con un montón de habitantes, y vienen, cae fuego del cielo, la tercera parte de los hombres se muere, tal y tal, ¿no? Y al final acaba con esto, se lleva a la iglesia, Jesús en los cielos, viene el arrebatamiento, y la iglesia se va con Cristo. Y veíamos en Apocalipsis, cuando leíamos en Apocalipsis, que la iglesia está vestida de lino fino, blanco, resplandeciente, con Jesús. Vale, hasta ahí habíamos estudiado. Luego estudiamos de la segunda venida, que no sé quién estuvo aquí, cuando estudiamos la segunda venida, que es cuando Cristo viene a la tierra. No es cuando está en las nubes y se lleva a la iglesia, sino cuando Cristo viene a la tierra con su iglesia y viene a reinar, que eso es lo que vamos a estudiar ahora. Se llama la segunda venida, que fue lo que estudiamos, y lo que vamos a estudiar ahora es el milenio, que eso nos viene en Apocalipsis 20. Vale. Hola María. Hola. Vamos a leer Apocalipsis 20, dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la gran batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos en la ciudad amada y de Dios, y descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hicimos un estudio para aquí, para el señor Adrián, que no vino, sobre, ¿os acordáis? El infierno, las clases de infierno. ¿Te acuerdas? Ya te digo. Al final lo hicimos, lo que pasa es que voy a no, ir a lo mejor. no pudierais venir, sí. Estuvimos mirando lo que la Biblia hablaba, ¿no? Ahora que estamos viendo del abismo y tal cual. De lo que la Biblia hablaba del infierno y de muchas veces la ignorancia que hay, ¿no? Porque no sé, la gente dice, el otro día, y dije, bueno, pórtate bien en mi trabajo, y me dice, oh, me voy a portar bien, ¿para qué? Así me voy al infierno con las chicas guays, ¿no? Y me dice, digo, no, de chicas guays nada, que sí, allí con el diablo bailando y tal y cual, ¿no? Vemos que hay una distorsión bastante grande de lo que significa y de lo que es, ¿no? No solamente en el sentido de que, como dicen muchos, yo hablo mucho con los de mi trabajo, algunos cogen miedo, ¿eh? Algunos cogieron miedo, hablas del infierno y tal y cogieron miedo, otros se lo toman a guasa, pero fíjate que yo pensé que la mayoría se lo tomarían a guasa, pero no es así. Hay algunos que les empiezas a hablar y dices, déjame, no, déjame, no me hables de eso. No creo, no me hables de eso, no crees, pero tienes miedo, entonces cuidado, ¿no? La distorsión que hay también, ¿no? Como veíamos, estuvimos estudiando, de que, bueno, estuvimos estudiando una parábola de Jesús, la de que habla del rico y Lázaro, ¿verdad? Que uno fueron al Hades los dos, ¿no? Y uno fue al seno de Abraham o paraíso y el otro fue a la Gehenna, ¿no? Bueno, estamos viendo lo de los infiernos, decimos así un poco por encima,
Uno de los infiernos es donde van los pecadores, los que no tienen a Cristo. Luego otro, que se llama el Tártaro, es el abismo donde están los demonios. O sea, que ahora mismo no están los demonios y los hombres en el mismo infierno, ¿verdad? Eso es lo que está distorsionado, que cuando tenemos lo que hemos escuchado del infierno, los hombres y los demonios atormentando, no. Hay un infierno, que es la Gehenna, donde están las almas de los que no han creído, y hay el abismo, que es donde están los demonios. Acordaros que cuando estaba Jesús, los gadarenos, dice que no, ¿qué hacen? Envíanos a los cerdos, que no queremos ir al abismo. Le envía a todos los cerdos y se van al abismo, ¿no? El abismo es diferente a la Gehenna. En la Gehenna van las almas de las personas, de los hombres, que no han aceptado a Cristo. En el abismo, o Tártaros también, vemos a Pedro, en una de las cartas de Pedro y de Judas, se llama Tártaros también, es donde van los diablos. Y al final, como hemos leído ahí, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados por los siglos de los siglos. Al final de todo, todos van a ir a ese sitio, que es el lago de fuego. Pero no va a ser como vemos en las películas y en los cuentos, no, este es como el tridente pinchando. No, porque dice que el Satanás, el falso profeta, serán atormentados también. O sea, ellos no van a estar allí atormentando, ellos van a ser también atormentados, ¿de acuerdo? Bueno, son cosas que vamos viendo que muchas veces no se saben muy bien, ¿no? Que hay que mirar. Bien, aquí hay una cosa muy bonita que dice en el... Bueno, hay muchas cosas muy bonitas, ¿no? Esto es... Vamos a ver si intentamos resumir un poco. Va a ser un poco difícil. Dice... En Apocalipsis 20 estamos, dice... Pero los otros muertos en el 5, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es la primera resurrección. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Vamos a ver. Yo estaba mirando esto, hice un cuadro aquí, luego os lo mando. El cristiano... El que acepta a Jesús, que nace de nuevo, tiene una primera muerte física, ¿verdad? Una primera resurrección espiritual y una segunda resurrección espiritual, porque digamos que cuando éramos arrebatados se nos iban a dar cuerpos nuevos como los de Cristo, ¿os acordáis, no? Dice, cada un cuerpo igual que el de Jesús, ¿no? Y vemos que los que no aceptan a Cristo tienen una primera muerte física, una segunda muerte espiritual y una segunda resurrección física. O sea, los cristianos nacen 2 veces, mueren una. Los que no son cristianos nacen una vez y mueren 2. ¿Sí? No. Solo Ceci dice que sí, ¿no? La espiritual y la física. Vamos a ver. Un cristiano tiene vida eterna, ¿verdad? No muere. Muere una vez físicamente, pero espiritualmente no muere. Uno que no es cristiano solo nace una vez, porque no nace de nuevo en el espíritu. Y muere 2 veces. Muere una vez física y muere espiritualmente. Esa es la diferencia. El cristiano nace 2 veces y muere una vez física nada más. Y el que no es cristiano nace una vez y muere 2. Pero no desaparece nunca. En el agua de fuego sí. Bueno, en el juicio. Muerte Bueno, yo eterna. diría que muere una y nace una y muere otra. Muere 2. No, y el espíritu. No, porque Muere. pero si no nació Muere la espiritualmente ya no puede morir Muere la tampoco. carne. Todos después somos viene el juicio espirituales. final y ahí Cuerpo al muere espíritu. espiritualmente. Y no Ya, va a ya, ser ya, pero bueno. ¿Y las sí. almas? Pero... Muere tu cuerpo físico. No, ya. El que muere sin aceptar a Cristo no va a ser atormentado eternamente.
Bueno, hay diferentes, estuve leyendo esto, hay diferentes, dicen, estuve leyendo una doctrina o una línea de pensamiento que, y basada en algunos versículos, que dice que llega un momento en que el pagano, el que no es cristiano, desaparece, que no es atormentado por los siglos de los siglos, y se basan en diferentes versículos, ¿no?, de la Biblia, y se basa también en el amor de Dios, que dice que Dios en su amor no va a permitir que esas almas estén muriéndose para siempre, toda la eternidad. No lo sé, no profundicé mucho ahí, lo leí el otro día, pero bueno. En Apocalipsis no pone que serán atormentados día y noche. Sí. Entonces. Además pero es dice que que eso es es muy blanco difícil o de- negro. Que si sos tibio te vomita en su boca. Entonces yo creo que va para un lado o para el otro. Sí, bueno, yo digo que la línea de pensamiento esa que he leído, que yo no la conocía, Una y doctrina se basa en unos cuantos versículos, que están bien claros también, que dice que y sus cuerpos serán, como decía, sus cuerpos y su alma serán desechos. Varios que lo dicen, no sé muy bien dónde porque no le he Lo que cogido. tenía entendido es que Dios crea a la persona eterna, con un alma eterna. Sí, yo también. Por eso yo creo que el que muere eternamente, muere eternamente. A ver, ¿eternidad qué significa? Sin fin. Siempre, sin fin. Siempre sin fin. A ver, es un poco incompleto. Eternidad significa sin tiempo. Sin tiempo. Si tiene fin, ya tiene tiempo. O si tiene No, eternidad, pero significa sin tiempo. no No tiene fin. entendemos, ¿no? Dije sin fin, no con fin. Pero ha dicho fin. Si tiene fin, tiene tiempo. Ha dicho fin. Nos entendemos. Tú tranquilo. Si es sin tiempo, no tiene ni principio ni tiene fin. Ah, Nada. lo que dije ¿Qué yo, que no tomas? tiene fin. ¿Qué tomaste? ¿Qué tomaste? Entonces significa... Sin tiempo. Eternidad significa sin tiempo. Por ejemplo, Y yo ya en vez de eternidad he puesto infinito. Dios es eterno. Sí. No tiene, Ni principio ni fin. no tiene ni principio ni fin, no tiene tiempo. A ver, eternidad, tiempo, algo así dice. Es muchas veces cuando hablamos de Dios hablamos conforme a nuestro, ¿cómo diría yo? A lo que nosotros medimos, ¿no? Hablamos aquel día hablamos de los ojos de Dios. Pues Dios no tiene ojos, ¿no? De la mano de Dios no tiene mano. Pues intentamos medir a Dios con nuestra lo Pero que el vemos ser y lo humano que es entendemos. así. ¿Eh? El ser humano para entender algo necesita... Exactamente, necesita verlo y hacerlo necesita... físico, sí. Exactamente. Por eso Jesús también era el maestro de las parábolas y los ejemplos, ¿verdad? Y bueno, no solo Jesús, sino Pablo, de unos ejemplos muy buenos que una recomendación deberíais de leer cuando se lee la Biblia, algo que os toque, algo que os guste, mirar qué significaba en aquellos tiempos, históricamente o tal, ¿no? Por ejemplo, ayer habló María del Carmen de Colosenses 2, 15, bueno, 14 creo que era, que dice que el ata de los decretos que habían contra vosotros fue clavada en la cruz, ¿no? Por Jesús fue nuestro santo, no hay nada que nos pueda ya condenar, porque Jesús pagó en la cruz, ¿no? Dice, el alta de los decretos que había contra vosotros en la cruz fue anulada, ¿vale? Eso es como que cuando hay un juicio y te presentan todos los papeles para condenarte y tal, y viene alguien, te lo rompe y ya no. Hicimos una obra de teatro muy bonita esa en la iglesia, pero luego hay otro, justo después, que vamos a leerlo, Colosenses 2:15, y como siempre me voy metiendo en cosas que no tengo aquí apuntadas, pero es muy interesante, solo es un ejemplo, a ver si os... ¿cómo se dice? A ver si os toca el gusanillo, ¿no? ¿No es eso? A ver si os toca el gusanillo. Colosenses 2:15, dice... anulando el ata de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Bueno, todos entendemos esto, ¿no? Que todo nuestro pecado
Cristo se lo llevó en la cruz, ¿vale? Que imaginaros, el acta de los decretos, imaginaros, a mí cuando me venían cartas del juzgado, con todo, pues debo condenar y condenar, vienen 40.000 hojas conmigo, ¿no? Pues eso, todo nuestro pecado, que es egoísmo, que lujuria, que tal, que esto, que lo otro y tal, y el diablo te acusa y dice, tú eres pecador, la paga del pecado, muerte,